Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariadna Zambrano Aguirre de primero de bachillerato y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto integrador llamado De mi guacho no voy a estar hablando. Bueno, aquí yo les quise escribir como que un mini resumen de todo lo que nosotros vimos, ¿no?, en este proyecto. Este proyecto integrador relaciona conceptos de matemática, física y educación física para analizar cómo responde el cuerpo durante diferentes niveles de actividad física. Se investigaron temas como frecuencia cardíaca, frecuencia máxima, diagramas de cuerpo libre y bueno, luego se realizaron mediciones reales del pulso en reposo y durante ejercicios de baja, media y alta intensidad, complementadas con cálculos y representaciones gráficas. Finalmente, se presentan conclusiones sobre la importancia de controlar la frecuencia cardíaca y mantener una actividad física adecuada para la salud. Vamos a ir bajando un poquito. Y bueno, aquí otra vez volvemos a ver los temas, mi nombre y mi curso. Bueno, en este trabajo, como ya lo mencioné, hemos juntado tres materias que normalmente vemos separadas, o sea, matemáticas, educación física y física. Y pues aunque esto puede sonar medio raro combinarlas, en realidad se complementan demasiado. Cuando hablamos del cuerpo humano, el movimiento y la actividad física. Bueno, aquí yo les voy a explicar punto por punto qué fue lo que yo hice, qué medí, qué aprendí y por qué todo esto es útil para nuestra salud. Bueno, voy a empezar con la breve introducción, ¿no?, que la podemos encontrar aquí. Bueno, la idea principal en sí fue entender cómo reacciona mi cuerpo cuando hago diferentes actividades físicas. Para eso necesitaba dos cosas: por un lado medir mi frecuencia cardíaca y por otro analizar algunos movimientos causando diagramas de cuerpo libre. Y bueno, pues básicamente mientras hacía los ejercicios de baja, media y alta intensidad, yo fui registrando cómo iba cambiando mi pulso y también identifiqué las fuerzas que actuaban en mi cuerpo. Y bueno, aunque esto suena muy técnico, en realidad es bastante lógico cuando vamos viendo el paso a paso. Bueno, ahora sí ya voy con mi marco teórico, porque aquí están todos los conceptos que necesito para que el resto del documento tenga sentido. Bueno, aquí tenemos pues un diagrama de flujo. Hay un diagrama de cuerpo libre, que bueno, un diagrama de cuerpo libre es simplemente un dibujo que muestra todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto, o en este caso sobre una persona mientras realiza alguna actividad. Por ejemplo, siempre está presente el peso, ¿no?, ya que esa es la fuerza que nos atrae hacia abajo, con el que la tierra nos atrae hacia abajo. Para que no nos hundamos en el piso, tenemos a la fuerza normal, que es la reacción del suelo hacia arriba. También en algunos casos encontramos la fuerza de rozamiento o fricción, que es lo mismo, que esta es la fuerza pues que se opone al movimiento, y esto aparece cuando caminamos, cuando trotamos y en algunos casos cuando hacemos sentadillas, porque nuestros pies pues tienen que friccionar contra el suelo para impulsarnos. Y en el caso de llevar una mochila con peso, que eso lo veremos más adelante porque ese fue el ejercicio que yo realicé, aparece la tensión, que es la fuerza que ejerce la correa sobre tus hombros. Lo interesante de estos diagramas es que son pues la base para entender el por qué nosotros nos movemos, cómo nos equilibramos y qué tanto esfuerzo físico requiere una actividad. Bueno, luego tenemos el segundo concepto, que sería la frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia cardíaca es básicamente cuántas veces late tu corazón en un minuto. Por ejemplo, en mi caso era 80 latidos por minuto. Este número obviamente va a cambiar dependiendo de lo que tú estés haciendo. O sea, cuando yo estaba sentada, mi corazón latía 80 veces por minuto. Bueno, si trotas o estás realizando una actividad, se podría decir como que un poco más fuertecita, como caminar, trotar, correr o no sé, levantar pesas, esto pues va a aumentar. Y bueno, para medirla puedes utilizar los dedos en tu muñeca o en tu cuello, o utilizar uno de los relojes inteligentes. En mi caso, yo la medí en mi cuello.
y la frecuencia cardíaca, como ya lo he dicho 2 veces, fue de 80 latidos por minuto. Y bueno, pues ese valor era muy importante porque pues ese era técnicamente como que el punto de partida del cuerpo cuando está relajado. Y bueno, relacionado a esto, la frecuencia cardíaca máxima que se calcula con la fórmula de 220 menos tu edad, yo tengo 16, ¿no? Así que la frecuencia máxima de manera teórica, se podría decir, es de 204 latidos por minuto. Bueno, obviamente este número no va a significar que yo tenga que llegar ahí, pero sirve como para saber mis límites y no sobrecargar el corazón con ejercicios muy intensos. Como tercer punto tengo la zona de frecuencia cardíaca. Bueno, estas zonas son como un porcentaje de frecuencia máxima, ¿no? Y en lo que te dice como que qué tan intenso es el ejercicio. Por ejemplo, de la zona de 50 al 60 suave, como caminar despacio y así. Y bueno, de 60 a 70 es el ejercicio suave, como caminar rápido. De 70 a 80 es una actividad moderada, como por ejemplo trotar, que es una de las actividades que yo realicé. Y bueno, entre 80 90 es un ejercicio intenso, como correr muy rápido, 60 días con peso. Bueno, y arriba de ese 90% es un esfuerzo máximo que solo debería alcanzar por unos segundos, ya que eso nos va a ayudar a saber en qué zona ayuda a entrenar sin correr riesgos. Bueno, después de tener toda la teoría, pasé al desarrollo de mi proyecto. Bueno, primero calculé mi peso de newtons utilizando la fórmula de P igual a masa por la gravedad, ¿no? Y bueno, al multiplicarla obtengo 784 newtons, porque la fuerza del peso debe representarse correctamente, en este caso con newtons. Bueno, aquí igual lo repito, mi frecuencia cardíaca máxima, que ya lo analizamos anteriormente. Bueno, que ahora vamos a ver la tablita de la frecuencia cardíaca. Bueno, cuando medí mi frecuencia cardíaca en 4 situaciones distintas, la primera fue en reposo y ahí tuve 80 latidos por minutos. Bueno, luego realicé una actividad de baja intensidad, que bueno, en este caso fue una caminata ligera, actividad que realizo de lunes a viernes porque acompañé a mi mamá a dejar a mi hermana. Entonces ahí yo aproveché y medí mi pulso y me dio 112 latidos por minuto. Bueno, después realicé una actividad de intensidad media. Bueno, estas las he realizado en casa, ¿no? Porque yo no troto, ya dije, yo camino. Bueno, en esta actividad de baja intensidad, que fue por 5 minutos, como usted nos dijo, mi pulso subió de 112 latidos a 137. Bueno, que ahí fue que yo troté. Y bueno, al final, que ya es la de alta intensidad, la actividad de alta intensidad, que fue una sentadilla con peso. Está con mi mochila, con demasiados cuadernos de enciclopedia, de todo un poco. Y bueno, pues ahí subió a 165 latidos por minuto. Y bueno, pues algo un poco curioso es que en cada una de estas actividades también cambian las fuerzas que actúan en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy sentada, las únicas fuerzas que yo veo, bueno, sí, que hay es la del peso, que va hacia abajo, y la fuerza normal, o sea, que no es, o sea, simplemente estoy sentada, no estoy realizando otra actividad, ¿no? Pero cuando camino aparece el rozamiento, porque mis pies se van deslizando contra el piso, y al trotar también hay esta fricción, este rozamiento, aunque aquí es mucho más fuerte porque hay un impacto. Bueno, y además, por ejemplo, en las sentadillas, por la mochila que yo utilicé como peso, también aparece una fuerza a la cual vamos a llamar atención, ¿no? Por las asas de la mochila, que eso añade la carga extra. Bueno, aquí voy a las conclusiones. Bueno, después de hacer este proyecto yo me di cuenta de lo mucho que cambia, ¿no? La frecuencia cardíaca según la intensidad del ejercicio. O sea, nosotros nos damos cuenta normalmente cuando estamos realizando una actividad que pues el corazón nos late mucho más,
pero ya verlo así está perfecto. Interesante verlo desde este punto de vista, lo de los latidos, porque nosotros nos percatamos que si estamos corriendo, si estamos realizando una actividad mucho más fuerte que por ejemplo estar sentadito o caminar de manera ligera, nuestro corazón late mucho más fuerte. Miren, en este caso subió de 80 en reposo a 165 en la actividad más exigente. Y bueno, pues esto en sí demuestra que el corazón trabaja más fuerte cuando el cuerpo necesita más oxígeno para mover los músculos. Bueno, una de las cosas también que entendí es que conocer la frecuencia cardíaca máxima y las zonas de intensidad, esto nos va a ayudar para saber si estamos entrenando bien y cuándo nos estamos pasando. En mi caso, 165 latidos por minuto y es un nivel alto que yo sí tengo que aprender a controlar. Y bueno, pues en general recomiendo que las personas que hagan educación, las actividades físicas regularmente, se acostumbren a medir el pulso, porque es una forma sencilla y segura de cuidar el corazón. Y bueno, pues muchas gracias. Este ha sido todo mi proyecto integrador. Muchas gracias por escuchar.